quiero que tú aprendas en la palabra de Dios que ahí encontramos la aproximación que nosotros debemos de tener con la palabra. Y quiero que veamos un pasaje de la Biblia que nos da un ejemplo de cómo debiese ser nuestra aproximación al leerla. Recordemos, leemos la Biblia más allá de solo para ser informados, sino para ser transformados. Una vez más se lo voy a decir, no leemos la Biblia solamente para ser informados, sino para ser transformados. Amén. Este pasaje está en segundo libro de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Escúchenme, son pasajes largos, son pasajes grandes y no quiero consumir mucho tiempo. Es la palabra de Dios, pero yo te animo que ahí donde está tu flyer lo anotes. Segundo libro de Reyes, capítulos 22 y capítulos 23. Y si tú realmente hoy vas a poner en práctica lo que estás aprendiendo, los vas a leer. ¿Qué vas a hacer? Los vas a leer. Yo solamente quiero retomar algunos pasajes que sobresalen de la enseñanza que quiero dar, pero te invito de verdad que lo leas. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y capítulos 23. Amén. Te voy a leer Segundo de Reyes 22, versículos del 1 al 3. Fíjate lo que dice. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya. Por si usted le quiere poner un nombre a su nieto, ahí está. E hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ok, ahora escucha lo que te voy a decir. Aquí está hablando de un hombre llamado Josías, y dice que tenía una posición que era un rey. Pero me importa mucho porque dice que era un pequeñito de 8 años. Y así creció hasta que fueron más o menos 40 años de vida lo que él vivió. Escúchame. Y me interesa mucho porque hablan quién era su mamá, de dónde provenía e incluso quién era su papá. Venía de una familia de reyes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y ahora escucha. Él empieza a tomar su reinado y lo que nosotros vemos aquí en este pasaje es que dice que él empezaba a hacer las cosas que agradaban a Dios. Y eso me fascina muchísimo, me fascina, porque aquí está la clave quizá. Él era un rey y él quería agradar a Dios. Muy bien, pero lo hacía basado en el entendimiento personal a lo que había escuchado de acuerdo a la tradición de sus papás. Porque él estaba restaurando el templo. Era lo que le habían enseñado sus papás. Él le decía, tienes que hacer actividades en pro del templo. Escúchame, y era la tradición. Y muchos de nosotros, en nuestro entendimiento y búsqueda de Dios, nos movemos en la tradición, pero quizá no hacemos lo que agrada a Dios. Muchas personas desisten de seguir a Cristo porque cuando hablan con sus familiares le dijeron, eso nosotros no te enseñamos. Nosotros tenemos una religión, nosotros tenemos una tradición. Y tienes toda la razón, tienes una religión, una tradición, y eso es lo que me has enseñado, pero nunca me has enseñado la verdad que está en la palabra de Dios. Se los está diciendo un hombre que fue creado en la religión católica. Y yo era de los que levantaba la novena de las Virgen de Guadalupe, hacía las posadas, las 9 posadas, arrullaba al niño, lo vestía, lo desvestía y tantas cosas que se hacen. Hacía peregrinaciones, levantaba la novena de los muertos, iba cada 8 días a misa, y eso era lo que a mí habían enseñado tradicionalmente, y eso era lo que me decían que era la manera de acercarme a Dios, hasta que un día tuve un encuentro con la palabra de Dios que me transformó. ¿Sí me explico? Y por ahí les doy un tip, porque de repente es un argumento que los cristianos usan para no predicar el evangelio. Uy, es que le predico y es catolicazo. ¿Eso es lo que quiere el Señor? Si ese de verdad está buscando agradar a Dios, Dios le va a poner en el camino correcto para que le conozca y conozca la verdad. Así es que voltea con el de tu lado y si conoces de eso, ora para que tengan un encuentro
con la verdad que es la palabra. Amén. Y no lo usemos como argumento para decir, no, pues nunca va a cambiar. El que no está cambiando eres tú. Amén. Ok, y ahora escucha. Cuando tú lees el versículo del 3 al 7, te vas a encontrar que Josías había mandado restaurar el templo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya tenía 18 años. Ya habían pasado 10 años. ¿Cuántos? 10 años. Y seguía haciendo las mismas actividades religiosas. Había siguiendo las mismas tradiciones que su papá sus papás y su mamá. Ahora escucha. A los 18 años, su deseo de agradar a Dios lo llevó a ordenar que se restaurara el templo. Mientras se llevaba a cabo su orden, se encontró algo que lo llevaría a entender realmente cómo poder agradar a Dios. Diga conmigo, se encontró. Oye, si ya estaba en construcción el templo, y se supone que esta es la palabra de Dios, ¿cómo es que se le encontró? ¿Qué no se supone que esta es la que siempre debieras saber dónde la dejas? Y si estaba en construcción, ¿cómo creen que la encontraron? ¿Limpia o llena de polvo? Así es que voltea con el que está a la par y dice, el libro lleno de polvo que está donde lo dejaste es la Biblia. Léela. Bueno, si tienes una. Si no tienes una, ya tenemos un problema mayor. Se lo encontró. Ahora escucha, se le encuentra. O escucha. Y entonces esto es lo que le va a empezar a cambiar. Se encontró con el libro de la ley. Voy a hacer un comentario. Muchos tenemos una Biblia, pero nunca hemos tenido un encuentro real y vivo con la palabra de Dios. Otra vez lo voy a decir. Muchos podremos tener una Biblia, pero nunca tener un encuentro real y vivo con la palabra de Dios. Cuando leas la historia, te vas a dar cuenta que los sumos sacerdotes, uno de ellos le dice a otro, he encontrado el libro de la ley. Y yo me pongo a pensar, oye, eres sacerdote y se supone que tú ministras la palabra de Dios. ¿Cómo es que he encontrado el libro de la ley? Eres sacerdote. Inherentemente implica que si eres sacerdote es porque conoces la palabra de Dios, estudias la palabra de Dios y transmites la palabra de Dios. Qué triste sería que un líder de una congregación, siendo líder, que tiene que ministrar la palabra de Dios, porque somos ministros de la palabra de Dios, un día diga, oye, ¿qué crees que estoy leyendo la Biblia? No, o sea, brother, eres ministro, es inherente, tienes que leer la palabra de Dios. Líder, tienes que leer la palabra de Dios. Pastor, que yo llegara y le dijera, oye, ¿qué crees? Que me encontré con la Biblia. Hey, ¿no es pastor? ¿Cierto o no? A ver, ¿cuántos de aquí realmente se dicen ser discípulos y seguidores de Cristo? Si eres discípulo de Cristo y eres seguidor de Cristo, es inherente. Acá tienes que leer la Biblia. A ver, voltea con el de lado y dile, eres seguidor de Cristo, discípulo, si no arrepiéntete y ahorita recibe a Cristo. Y se le encuentra y le dice a otro, hey, he encontrado el libro de la ley. Dile al rey y llévasela y léesela. Y entonces finalmente se la lee. Ahora escucha. Y fíjate la reacción que tuvo, ¿ok? Fíjate, 22 del 8 al 17. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, escucha, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¡Wow! O sea, ¿qué onda con este brother? Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, escúchame, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. ¿Qué le dijo? Nunca le dijo, me dio la palabra de Dios. Él dijo, nos dio un libro. Y si esa es la realidad, muchos ven esto solo como eso, un libro.
como si fuera un TV y novelas, lo leo cuando tengo ganas, como si fuera una revista, en donde esta revista pues la leo cuando tenga, y pues me dio un libro. A ver, de tu lado, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. ¿Es la qué? Ok, ahora escucha, Asimismo el escriba Safán declaró diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. 11, léanlo. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Mire, Josías, en medio de la restauración del templo, tuvo un encuentro con la palabra de Dios. 18 años de su vida pasaron hasta que un día oyó la verdad de Dios que lo transformó. ¿Y cómo vemos que lo transformó? Porque nosotros vemos la reacción de Josías al escuchar la lectura del libro, que fue de un inmediato arrepentimiento. Déjame decirte que cuando había una expresión profunda de dolor, una expresión de arrepentimiento por su condición, lo que hacían los judíos era rasgarse la ropa en señal de arrepentimiento, en señal de dolor profundo. Y entonces Josías, cuando la lee, hay una reacción, porque en medio de la lectura de la palabra de Dios se dio la condición espiritual en la que él se encuentra. ¿Y sabes qué? Cuando él dice: no es posible que estemos así, no es posible que este pueblo siga haciendo las cosas que ofenden a Dios, no es posible, y se rasga las vestiduras, y lo primero que voltea y le dice a los sacerdotes: por favor, busquen a Dios y díganle qué es lo que tenemos que hacer. Empieza a buscar una dirección de Dios, y como él no sabía, entonces va con sus autoridades y les dice: vamos a hacer algo, porque nuestra situación, la mía, la del pueblo y la de ustedes, no puede seguir siendo la misma. Y esto es lo que nosotros debemos de buscar al leer la Biblia. Háblame, Señor, déjame ver cuál es mi condición delante de ti, y si no sé qué hacer, dame dirección, llévame a tu corazón, porque quiero hacer lo que te agrada. Y si no sé, Señor, entonces ponme a mis autoridades para que ellos me encaminen, para que ellos me guíen, para hacer tu voluntad. Amén. Josías, escúchame, entendió que sus padres habían oído la palabra de Dios, pero no cambiaron. Tú lees la Biblia y te vas a dar cuenta que la historia dice que al leer la palabra, sus padres habían hecho lo malo delante de Dios. ¿Qué significa? Que podrían estar leyendo la palabra, podían escuchar la palabra, pero no cambiaron nada. A ver, voltea al de tu lado y dile: tú puedes caer en esa condición. Puedes estar leyendo la palabra de Dios. Cada 8 días puedes escuchar la palabra de Dios y sigues siendo el mismo. Esto sería triste. No cambiaron, pero sí hicieron algo. Sus padres, por no haber obedecido la palabra de Dios, afectaron grandemente su relación con Dios y habían traído juicio a sus familias y a su pueblo. Y esto es lo triste, que a pesar de haber escuchado la palabra de Dios, no hubo ningún cambio de arrepentimiento. Se mantuvieron haciendo lo mismo y trajeron condenación sobre su familia y condenación sobre su pueblo, aún a pesar de haber escuchado la palabra de Dios. ¿Sabes? A mí me impresiona mucho, porque lo leyeron un sacerdote, lo leyó un escriba, varios ministros de la palabra habían leído la palabra de Dios, habían leído el libro de la ley, pero no habían sido transformados por él. De tal manera que uno dijo: pues va y léesela, y nunca hubo un cambio en ellos. Pero escucha, notemos la transformación que sucedió en el interior de Josías, en su corazón. Cambió su entendimiento, cambió su relación con Dios. Ya no era por tradición, sino era por un encuentro vivo y real con Él. Y además cambió su relación con el pueblo. Tú lo vas a ver. Mira, versículos 18 al 20. Escucha lo que dice el versículo 18 al 20. Mas el rey de Judá, fíjate,
que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, le van a decir así, fíjate la respuesta: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Déjame decirte algo: cuando él lo leyó, él se arrepintió, lloró delante de Dios, cambió su condición, fue transformado. Tú lo ves, su corazón fue transformado, su entendimiento fue transformado, su relación con Dios fue transformada, todo fue cambiado. Y déjame decirte algo, y aquí dice algo: pero ni creas que voy a quitar la maldición sobre aquellos que no han querido arrepentirse. Y tú lees el capítulo 23 y a la final él hizo los cambios que tenía que hacer, pero el pueblo fue destruido. No caigas en el error de leer la Biblia y cambiar porque quieras que otros cambien. No es así, porque te vas a terminar frustrando. Muchos dicen: leo la Biblia, oro a Dios, cambio porque mi marido sea el que cambie. Dile a tu lado: mal. Mal, mal, muy mal. Si tú lees la Biblia es para ti, para que seas transformado. ¿Sabes qué increíble transformación? Por la palabra. Un corazón que se enterneció. ¿Un corazón que qué? Un corazón que se humilló delante de Dios. ¿Sabe qué significa humillarse? Que se rindió a la voluntad de Dios. Un corazón que lamentó su condición espiritual, de tal manera que hubo una expresión de ya no querer vivir en la misma condición, de tal manera que rasga sus vestiduras y lloró. Fíjense qué cambio tan tremendo. Te digo una cosa: este es el efecto que debemos de buscar cuando leemos la palabra de Dios. Señor, transfórmame. Amén. Quisiera que me acompañara el músico, por favor. Y uno puede quedarse a este nivel, porque quiero que aprendas algo. Sintió bonito Josías, su corazón fue cambiado, y solamente se hubiera quedado a ese nivel. Es como si nosotros dijéramos: qué bonita estuvo la predicación, ay, qué bonito pasaje de la Biblia. Se acabó. Se acabó el asunto. Y lo que aprendiste no lo pones por obra, no lo pones en práctica. A muchos matrimonios que se les ha ministrado la palabra de Dios le dicen: como esposo Dios te pide que hagas esto, y no lo haces. Como esposas Dios les dice en su palabra y le hemos aconsejado: mire hermana, la palabra Dios dice, y no lo haces. Económicamente muchos andan tropezando porque uno viene y les enseña la palabra de Dios y no lo hacen. Digan conmigo: que Dios me perdone, pero yo voy a tomar el diezmo, porque si no, entonces, mira, por favor, no andes diciendo barbaridades. Dígale a tu lado: ya sé, pero que Dios me perdone. No es así. Escucha. Josías fue llevado a dar pasos. Él dijo: ¿qué hay que hacer para cambiar? Acciones concretas y hacer cambios en obediencia a la palabra de Dios. Todo el capítulo 23 de Segunda de Reyes lo muestra. ¿Y sabes qué? Quiero leerlo. No quiero quedarme así. Quiero leerlo. Segundo libro de Reyes. Por favor, vayan a su libro. No está en la pantalla,
De verdad, el libro de Reyes está en la Biblia. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Escucha esto impresionante, escucha. ¿Ok? Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. 6. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Después Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá. Habían edificado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteas de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Asera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que habían hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había
venido a Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. 20. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Sabe? Me impresiona mucho. Escucha la palabra de Dios y lo primero que se le viene a la mente es: ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Sabe? En los versículos 1 y 3 del capítulo 23 dice que reúne a todos, reúne a sus gobernantes, reúne a los sacerdotes y reúne al pueblo, para una sencilla razón: para renovar el pacto con Dios. Recuerdo que el año pasado yo no quería seguir siendo la misma persona. Yo quería ser diferente, quería ser mejor para agradar el corazón de Dios. Leí una porción de la palabra de Dios similar a esta con David, que juntó a sus gobernantes, que juntó a su equipo. Cuando yo leo esto, hablo con mi esposa, hablo con mi hija, nos metemos al cuarto y les digo: quiero cambiar. Dios ha hablado a mi vida, necesito su ayuda. Quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo. Hablé con mi esposa y le dije: ¿tú qué consideras que yo debo de mejorar? Y mi esposa me habla y me dice: para conmigo me gustaría que hubiera estos cambios. Hablo con mi hija y le digo: hija, como padre, ¿qué crees que debo de cambiar? Y me dice: papi, me gustaría que cambiaras estas cosas. Hey, ¿tú cuándo te has reunido con tu esposo, tu esposa y tus hijos y decirle: ayúdame a cambiar? Quiero cambiar. Oren por mí. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. Cámbiame. Y pedirle ayuda. Cuando yo le digo esto a mis hijos, a mi hija y a mi esposa, les dije: oren por mí, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y fue un momento tan especial que tu hija ore por ti en su entendimiento, pidiéndole a Dios por ti, es transformador. Ver cómo tu esposa delante de Dios te presenta y decirle: Señor, ayuda a mi esposo, ayúdale a agradar tu corazón, dale la dirección que se necesita, es transformador y es maravilloso. Pero lo que hizo que esto sucediera fue que la palabra de Dios transformó mi vida. ¿Sabes? Tú leíste el pasaje y lo primero que hizo fue eliminar toda la idolatría. Eliminó toda la idolatría. Quitó sacerdotes idólatras, eliminó las prácticas de sodomía y prostitución en el templo, quitó las prácticas de astrología, eliminó dioses extranjeros, quitó los altares, los templos, y Josías enseguida se dispuso a acabar con todo esto. ¿Sabes? Él quitó toda relación nociva. Dice: aquellos, incluso siendo sacerdotes, siendo del pueblo, si tú te mantienes en esa actitud que te lleva a ser contrario a Dios, entonces quítenlos. ¿Sabes? Muchos de ustedes tienen relaciones nocivas. Muchos de ustedes tienen gente
que en vez de llevarlos a buscar más al Señor, ustedes tienen amistad con gente que los lleva a pecar. ¿Por qué no renuncias a ellos? Y sabes que no te conviene. Y aquí tú ves a un hombre transformado por la palabra de Dios. Dijo que había prostitución dentro del templo. ¿Por qué sigues viendo pornografía? ¿Por qué sigues atado a esa pornografía sabiendo que está mal? Y dice que había imágenes religiosas por todos lados. ¿Sabes? Muchos de ustedes tienen imágenes religiosas en su casa. Digan conmigo, pero me la regalaron mis papás. Pues por eso estás igual. Él lo dijo, así estaban mis papás. Mis papás hicieron lo malo. Toda imagen religiosa, dile de tu lado, es del diablo. ¿Lo leíste o no lo leíste? ¿Y qué trajo como consecuencia? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? No los escucho. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Entonces voltea con el de tu lado y dile, ya rompe con eso, quémalos, destrúyalos. Son maldición. Diga conmigo, ay, pero son de mis padres. Si los rompo me van a castigar. Más bien, esto es lo que te tiene atado y maldecido. Amén. Toda figura religiosa va para afuera. Pastor, pero son angelitos y están bien bonitos, tienen cara de niños, alitas y tienen unas pompitas rosadas. ¿Dónde has visto que un ángel es de ese tipo? Pero es de cristal, pastor, mire qué bonito brilla con el sol. Voltea con el tolero y dile, será de oro y será de plata. Y no es para romper la piñata, es para romperte a ti, tu relación con Dios, contaminar tu relación con Dios. Pastor, pero mire los de oro. Bueno, dile de tu lado, no cambies, sigue igual. ¿O vas a ser transformado? ¿Vas a ser transformado o no? Ok, ¿sabes? Y no solo quitó las cosas malas, sino también estableció cosas buenas. ¿Te imaginas? Desde que gobernaron los reyes, nadie había establecido la Pascua. ¿Y sabe qué es la Pascua? ¿Sabe qué es la Pascua? Es la celebración de la libertad. ¿Y sabe qué se come en la Pascua? Diga conmigo, el Cordero de Dios, el pan y el vino. Espero alguien me esté entendiendo. Estableció la Pascua, la libertad, a través de la celebración de comer el pan y el vino. Espero alguien me entienda. Restableció la relación con Dios a través del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos quieren ser transformados por la palabra de Dios? ¿Y sabes qué? Esta es la finalidad de leer la palabra de Dios. Que nuestra relación con Dios sea restaurada y sea llevada a la intimidad con Él por medio del conocimiento de su voluntad y su persona. ¿Sabes? Creo que es tiempo de que esto suceda en tu vida y en mi vida. Pero decide ejercitarte en la palabra de Dios. No como mero formalismo, sino con toda la intención de ser transformado. Amén. Si tú quieres ser transformado, ahí como estás, habla con el Señor. Amado Señor, nos has mostrado un ejemplo de más allá de ser gente de tradición y costumbre, sino nos has llevado a leer la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta, y ayúdanos a ser transformada por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que pongas en práctica algo. Si no tienes una Biblia, cómprala. Y si no sabes leer, compra un audible, escúchala y léela. Amén. Segundo, tienes que ser intencional.
intención es que vas a buscar tú el momento. No es si se da, no es a ver si sucede. No, no va a pasar. Tienes que ser intencional. Haz un esfuerzo por leerla y medítala. Antes de leerla, dile: Señor, muéstrame tu voluntad y ayúdame a hacerla. Tercero, dile esto: que tu palabra me muestre mi condición delante de ti. Ayúdame a corregirme, ayúdame a renunciar a lo malo e implementar lo bueno conforme a tu palabra. ¿Amén? Recuerda, leemos la palabra no solo para informarnos, pero para ser transformados. Amén. Que Dios me los bendiga.